Que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo estén con nosotros y que a partir de este momento seamos mejores personas para Dios. En Cristo es mi deseo y oración. Hoy tenemos la cuarta parte de la serie Los eventos finales y la iglesia. Vamos a estudiar un tema muy importante, un tema que tiene como título Crucificado con Cristo. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. También dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde el tiempo del sacrificio de Cristo hasta el presente, muchos han buscado mostrar su devoción a Jesús, asegurando su propio perdón o haciendo alguna declaración pública, siendo crucificados. En 1965, en Kenia, Daniel Was obligó a su esposa a crucificarlo por todos los pecados de los kenianos. Después de obedecer renuentemente, su esposa se desplomó y murió, aparentemente por el shock. Daniel fue rescatado por los vecinos, pero luego murió a causa de una infección. ¿Requiere nuestro Señor Jesús esta clase de fanatismos? Cuando nos dicen los textos anteriores que es necesario tomar su cruz. Para entender mejor estos pasajes profundos sobre la cruz, necesitamos examinar la única historia de la Biblia donde encontramos una narración escalofriante de este temido método de ejecución. Cuando examinamos los relatos de la crucifixión en los evangelios, notamos rápidamente que el Señor Jesús no murió solo. Otros dos hombres fueron crucificados con Cristo ese día. Numerosas lecciones pueden derivarse de la experiencia de los ladrones que murieron al lado del Salvador, especialmente de aquel que lo aceptó. Los cuatro evangelios señalan que dos ladrones fueron crucificados con Cristo, pero solo Lucas narra la historia del ladrón arrepentido, quien se volvió a Jesús en las horas finales de su vida y quien alcanzó salvación, perdón y vida eterna a través de él haberse allegado a Jesús. Empecemos revisando este conocido fragmento de la palabra de Dios. Llevaban también a dos malhechores para ser muertos con él. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda, dice la palabra de Dios. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios? ¿Tú que estás en la misma condenación? A la verdad nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús contestó: te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 32, 33 y 39 al 43.
Estos dos ladrones representan los dos grandes grupos de personas que han existido y existirán: los salvos y los perdidos, los justos y los malvados. En su parábola más famosa, Jesús los compara como ovejas y cabritos. Esto lo encontramos en Mateo 25, 31 al 46. El Hijo del Hombre colocó a los justos en su mano derecha y a los cabritos, los malvados, en su mano izquierda. Esto parece darnos un mensaje, que lo que el Señor Jesús coloca a su derecha son los favorecidos. Y esto lo podemos corroborar en Mateo 26, 64 y en Hechos 2, 32 al 33. Creo que el ladrón salvo fue colocado a la derecha del Señor Jesús. Ambos eran culpables de rebelión, asesinato y robo. Por cuanto todos son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Nos hemos rebelado contra la voluntad de nuestro Creador. Hemos asesinado en nuestros corazones. Hemos robado a Dios el tiempo, los recursos, los talentos que Él nos ha dado. Ellos, los ladrones ambos, no podían hacer nada para salvarse ellos mismos. Imaginémoslos colgados allí, desnudos, con sus manos y sus pies clavados, sin misericordia en una cruz. No podemos pensar en 12 individuos que hayan estado tan indefensos para rescatarse a ellos mismos. Nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestras propias buenas obras, como lo fueron aquellos dos ladrones allá en la cruz. Era imposible para ellos escapar de esa cruz, de la cruz en los cuales los habían colgado. Ambos también tenían oportunidad de ser salvos, aunque imposibilitados por salvarse a sí mismos. Estos dos hombres se hallaban ante la presencia inmediata del mayor generador de amor y poder del universo. Pero la salvación no se obtiene por osmosis, hermanos. Para recibir el auxilio, primero tenemos que acercarnos con fe y pedirle ayuda al que puede darnos ayuda, a nuestro Señor Jesús. Nosotros también estamos ante la presencia del Salvador y solo nos separa una oración de fe para poder ser salvos. Muchas almas se perderán sin necesidad, aún con la esperanza y el deseo de ser salvos, pero por no haber hecho una sencilla oración de fe. Todos somos salvos por la fe y la verdadera fe está basada en la evidencia. De lo contrario, sería simplemente una suposición ciega e imprudente. El día de la crucifixión se manifestó abundantemente evidencia para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Después que las 3 cruces fueron alzadas, la Biblia relata que al principio ambos criminales se unieron a la multitud para burlarse de Jesús. Mateo 27, 44 nos lo dice. También los ladrones que estaban crucificados con él lo injuriaban. Pero según las horas agonizantes transcurrían, el ladrón de la derecha comenzó a reflexionar sobre su vida desperdiciada y su futuro sin esperanza. A medida que se sometió y se humilló, el Espíritu Santo empezó a penetrar en el corazón contrito de este hombre.
urgiéndole a considerar la manera noble en que Jesús soportaba el sufrimiento. En la mente de este ladrón surgió una convicción creciente de que tal vez el que estaba al lado colgado con él, a sus pies, a una distancia pequeña, era un hombre fuera de lo común, y consideró los siguientes puntos. El ladrón seguramente había escuchado sobre los muchos milagros de Jesús. Casi todos los habitantes de Palestina en aquel tiempo, desde Herodes hasta el más humilde mendigo, habían escuchado sobre las maravillosas obras de misericordia realizadas por este carpintero de Nazaret. Aún Flavio Josefo escribió acerca de Jesús. Cuando Poncio Pilato presentó a Barrabás y a Jesús ante la gente, el ladrón debe haber notado el marcado contraste entre el líder enojado de la revolución y el gentil Salvador. Probablemente escuchó preguntar a Pilato: ¿qué entonces haré con el llamado Cristo? Pero aún más debió haber escuchado la confesión de Pilato decir: ningún delito hallo en él. Posiblemente logró escuchar entre la multitud a muchos creyentes hablando acerca de los milagros y grandes obras de Cristo. Este villano escuchó a Jesús perdonando a sus enemigos. Era un reflejo casi involuntario combatir, luchar y maldecir cuando los clavos traspasaban las manos y los pies. Pero el hombre arrepentido escuchó claramente a Jesús decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Lo vio como un cordero, como cuando un cordero era llevado al matadero. El Mesías no ofreció resistencia. Todo esto lo vio este ladrón. Fue testigo de la oscuridad sobrenatural que descendió sobre la tierra al mediodía de un día de primavera. Leyó la inscripción encima de la cabeza, la cual declaraba: este es el rey de los judíos. Lucas 23, 38. Mientras la evidencia de la naturaleza divina de Jesús continuaba aumentando, el ladrón a su diestra siente el poder del Espíritu Santo. Existe solo un veredicto lógico: el tan esperado Mesías, el rey de Israel, estaba colgado a su lado en una cruz. Él es el que vino a cumplir la famosa profecía de Isaías 53. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanos. Se dispuso con los impíos su sepultura, y fue contado con los perversos, cuando en realidad él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. De manera, mis hermanos, que este ladrón comprende que Jesús está sufriendo por los pecadores y reconoce que el que está en esa categoría es el Mesías. En el deseado de todas las gentes dice, el Calvario, el capítulo 78, dice un párrafo de este capítulo de la siguiente manera: poco a poco se fue eslobonando la cadena de la evidencia. Vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la agonía en su voz, mientras que su alma desamparada se aferra de un Salvador moribundo. El criminal de la izquierda se une a las mofas del gentío y grita: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo
y a nosotros. Lucas 23:39. Pero el ladrón arrepentido sabe que está muriendo y que no tiene nada que temer. Y ahora habla en defensa de Jesús. Volviéndose a su cómplice anterior, le pregunta: ¿ni aún temes a Dios? ¿Tú que estás en la misma condenación? A la verdad, nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos. Pero este hombre no hizo ningún mal. Lucas 23, 40 y 41. Puedo, hermanos, casi imaginar un manto de silencio arrobado en la muchedumbre burlona, mientras escuchan este intercambio verbal entre estos dos prófugos, entre estos dos ladrones. Entonces, de los labios resecos y temblorosos del ladrón arrepentido, salen sus últimas palabras. En tono triunfante y claro, clama: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su famosa súplica comienza con la palabra Señor y finaliza con reino. No clama por justicia, él clama por misericordia. El sí del ladrón de la izquierda es un sí que duda, sí. Ambos ladrones deseaban ser salvos, pero el ladrón a la izquierda no tenía una fe salvadora. Él dijo: si tú eres el Cristo. Sí, es una palabra neutralizadora y condicional. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, reveló su identidad cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios. El sí es condicional. Y para poder salvos, hermanos, no tenemos que tener ese sí que duda. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la palabra sí contrarresta la fe de una persona. La historia del ladrón en la cruz nos presenta un microcosmos del plan de salvación. En unos pocos versículos vemos cómo el ladrón creyente atraviesa todos los pasos básicos para la salvación y expresa todos los elementos necesarios para la conversión. Primero, vio a Jesús levantado. Su promesa es: y si yo fuese levantado en la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Luego, creyó en Cristo como el inmaculado Cordero de Dios, el perfecto sacrificio expiatorio. Este hombre no ha hecho nada malo, fueron las palabras de él. Tercero, se arrepintió de sus pecados y confesó su culpa. A la verdad, nosotros padecemos justamente porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Testificó públicamente, sin temor a las burlas. Dijo: Señor, y tu reino. Y por último pidió perdón. Señor, acuérdate de mí. Sufrió con Jesús, murió con Cristo y en Cristo. Y el Salvador, hermanos, aún muriendo, estaba hambriento por salvar, porque su gran amor, su gran corazón tenía sed de nosotros, tenía hambre de nosotros, tiene sed y tiene hambre de nosotros. Aún sufriendo en la agonía más intensa que pueda imaginarse, Jesús nunca dejó de escuchar un clamor de ayuda sincero. Y respondiendo a la súplica desesperada,
Señor, acuérdate de mí. Jesús dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. En la palma de mis manos te llevo esculpida. Isaías 49, 15, 16. En esencia, el Salvador estaba diciendo, ¿cómo puedo olvidarte si estoy aquí colgado por ti? El diablo pudo clavar sus manos amorosas en un árbol, pero no pudo impedir al Salvador dar salvación. La petición sincera de este ladrón moribundo fue el único destello de luz al que se le permitió penetrar la oscuridad y el sufrimiento que envolvían a Jesús. El Mesías respondió con amor, compasión y poder. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En los momentos finales de la vida en la cruz, el Padre concedió a su Hijo el regalo de ver a un criminal miserable transformado en un alma redimida para la eternidad. Para Jesús fue la confirmación bendita de que su vida y su sacrificio no serían en vano. Después de que nuestro Salvador dijo, consumado está, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el centurión que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado así, dijo, realmente este era el Hijo de Dios. El testimonio espontáneo de este soldado romano sirvió para confirmar la fe del ladrón de la derecha. Y comprendió que él no fue el único que reconoció a Cristo como un ser divino. Hermanos, tenemos que morir al pecado, tenemos que morir con Cristo. En un sentido, suicidio es exactamente lo que significa estar crucificados con Cristo. Pero no es un suicidio físico. Es un suicidio del ego, es un suicidio del yo. El apóstol Pablo dice en Romanos 6:7, porque el que ha muerto queda libre del pecado. Los muertos no se ofenden, no pierden el control de su temperamento. Los muertos no actúan con egoísmo, no abrigan resentimientos ni rencores. Cuando Cristo nos llama, nos ordena que vayamos a Él y muramos. Y la palabra de Dios declara, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Gálatas 5:24. Y en Romanos 6:11 nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y el pecado, hermanos, aunque el Señor Jesús nos trae salvación y perdón, deja cicatrices. En Estados Unidos, una mujer llamada Carla Fay fue la primera mujer en ser ejecutada en Texas, mientras esperaba su crucifixión, mientras esperaba su muerte, tras la sentencia por un horrendo asesinato que ella cometió. Experimentó una conversión total y fue una prisionera ejemplar. Hasta llegó a ser perdonada por la familia de la víctima, pero aún así se le aplicó la inyección letal según lo que estaba programado.
después del juicio. Y esto nos debe llevar a que no debemos perder de vista que el aceptar a Jesús no siempre remueve las consecuencias de nuestros pecados, ni borra las feas cicatrices que el pecado hace en nuestra vida. El resultado de nuestros pecados frecuentemente permanece por mucho tiempo, más después de haber sido perdonados. En este aspecto, el ladrón arrepentido en la cruz vuelve a ser un ejemplo apropiado para nosotros. El perdón de Cristo no lo libró de la muerte agonizante en la cruz. La salvación que recibió ese día fue la salvación del castigo final por el pecado, no de sus consecuencias en esta vida. ¿Sabías tú que esta es la única historia en la palabra de Dios que habla sobre la conversión de alguien en el lecho de muerte? Este ejemplo se registra de modo para que ninguno de nosotros perdamos la esperanza de la salvación, aún hasta el final. Pero solo hay un ejemplo en la Biblia para que nadie descuide y suponga que es seguro esperar hasta ese momento. Yo estoy convencido que una de dos cosas suceden a los que intencionalmente planifican volverse a Jesús en las últimas horas de su vida. O nunca pueden, o nunca lo harán. Decir, le daré mi vida, las fuerzas y los recursos al diablo, y en los efímeros momentos finales de mi existencia terrenal me entregaré a Dios, es el mayor insulto que un mortal pueda brindarle a Dios. Es como ofrecer a su consorte un tallo de rosas de espinas después de que la flor ha perdido todos sus preciosos y aromáticos pétalos. Hermanos, tenemos que comenzar en la cruz. Y allí en la cruz tenemos que encontrar salvación. Estamos al borde de unos eventos finales. Y es tiempo de que tú y yo vayamos realmente a la cruz. Y nos encontremos con ese Salvador suficiente que quiere, puede darnos salvación. Hace algunos años, un oficial de la policía patrullaba de noche en el norte de Inglaterra. Y cuando escuchó a un niño llorando, tembloroso, al voltearse, vio entre las sombras a este niño, pequeño, sentado en un escalón, con lágrimas rodando por sus mejillas, sollozaba: estoy perdido, por favor, lléveme a casa. ¿Dónde vives? ¿En qué calle?, preguntó el policía. No lo sé, gimió el niño. El policía comenzó a mencionar nombres de las calles, tratando de ayudarlo a recordar dónde vivía. Todo esto falló. Repitió los nombres de las tiendas, los almacenes, los hoteles del área, sin éxito alguno. Entonces, el policía recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia muy conocida, con una gran cruz blanca en la parte superior que sobresalía sobre el paisaje circundante. Mencionó esto y le preguntó al niño: ¿vives cerca de allí? ¿Vives cerca de la iglesia con la cruz? ¿Vives cerca de la cruz? La cara del niño se iluminó de inmediato. Sí, Señor, llévame a la cruz. Puedo encontrar mi casa desde allí, desde la cruz. Hermanos, nunca encontraremos el camino al hogar celestial si no comenzamos nuestro viaje al pie de la cruz. Hagamos nuestra decisión hoy
como la iglesia de Dios para este tiempo, de tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Mucho tiempo atrás, hace más de 2000 años, en un monte rocoso a las afueras de Jerusalén, 3 prisioneros políticos fueron ejecutados, pero existía una gran diferencia entre ellos. Uno murió en pecado. Uno murió en pecado. Y uno murió por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora debemos escoger si morimos en nuestros pecados o si por fe en Jesús morimos a nuestros pecados. Mis hermanos, que esa sea la consigna. Estar crucificados con Cristo y morir al pecado para tener una vida nueva, abundante, con el poder del Espíritu Santo y así pasar por estos eventos finales con el poder, la gracia y el amor de nuestro gran Salvador. Dios los bendiga, mis hermanos, y que esta reflexión sirva para que a partir de hoy seamos mejores personas para la honra y la gloria de Jesús. Amén.